En México, la diputada opositora Teresa Inchaustegui denunció que casi 4.000 niños han muerto en hechos relacionados con el combate del gobierno al narcotráfico, ya sea por fuego cruzado o por acciones delictivas. La legisladora por el PRD añadió que más de 3.700 menores han quedado huérfanos de uno o ambos padres en el mismo contexto. Según Inchaustegui, no existe un registro exacto de cuántos de los civiles muertos en la lucha contra los traficantes son inocentes y cuántos efectivamente son delincuentes. Y para hablar de todos estos temas nos acompaña desde la Ciudad de México el periodista José Reveles, quien acaba de publicar el libro El Cártel Incómodo, donde se refiere al fin de los Beltrán Leiva y la hegemonía del Chapo Guzmán. Buenos días, José. Señor Reveles, buenos días. Muy buenos días, Ismael. El libro, la verdad que me resulta muy interesante, tiene datos, al menos para mi lectura, muy ilustrativos, informativos, sobre toda la historia de los Beltrán Leiva y también del Chapo Guzmán, pero más allá de toda la problemática social, y es que usted se ha dedicado por muchos años al periodismo ciudadano en estos temas de seguridad, de narcotráfico, de delincuencia organizada, entre otros ángulos de la realidad mexicana. Entonces, para nuestra audiencia internacional que todavía no ha tenido la oportunidad de leer el libro, ¿qué le llevó a escribirlo? ¿Y por qué en particular sobre el tema de los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán? Bueno, fue a partir exactamente de la muerte de Arturo Beltrán, lo liquidaron marines en Cuernavaca, Morelos, y a partir de ahí se quiso ver cuál era la recomposición de los cárteles de la droga. Y justamente el libro inicia con la historia de un joven periodista de 26 años, Alfredo Jiménez Mota, quien publicó datos acerca del dominio de la ruta hacia Nogales, Arizona, todo Sonora, por parte del cártel del Chapo Guzmán, o el cártel de Sinaloa, como se le quiera llamar, y en donde comienza el rompimiento con los Beltrán Leiva, que eran sus socios, y ahí ellos tratan de apoderarse de la ruta del trasiego, y es cuando se da este enfrentamiento dentro del cártel, esta división que llevó pues hasta la fecha. Sigue habiendo muchos muertos por culpa de esta confrontación interna del cártel de Sinaloa. Algunos dicen que siguen intactas las estructuras políticas que brindan protección a la criminalidad en México. ¿Cuál es su opinión? Definitivamente así es, porque ha habido dos operaciones de limpieza por parte de las autoridades mexicanas en el 2002 y en el 2008. Y justamente hoy el diario Reforma publica como nota principal cómo en mayo del año pasado, ya estamos hablando de 2009, se descubrió toda una lista de operaciones, información privilegiada por parte de las autoridades federales, de las policías federales, de los operativos que hubiesen realizado en contra del cártel de Sinaloa y que estaban en poder nada menos que la gente de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy mismo se publica. Y en la portada de la principal revista, que es Proceso, también se publica cómo Arizona es territorio del Chapo Guzmán. Entonces estamos hablando de que esto no concluye, sigue siendo un cártel hegemónico, se consolida cada vez más y esto se consigue pues a través de la corrupción, de las alianzas dentro del gobierno. Mi impresión es, si le tengo que ser honesto, que en el libro, bueno, creo que cualquiera que se lo lea va a coincidir, usted es bastante crítico de las estrategias del gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Dice incluso que el Estado está perdiendo su guerra. ¿Cuáles son los argumentos en que sostiene su posición? Pues el argumento central es que yo veo que el presidente Felipe Calderón va a entregar un país peor del que recibió. Es decir, con más violencia, con más ejecuciones, con menos control sobre la delincuencia organizada, con más tráfico de drogas, con más bandas actuantes en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que falló la estrategia. Ellos mismos lo reconocieron después del asesinato de 15 jóvenes en Ciudad Juárez, en una fiesta. Dijeron que había que cambiar la estrategia. Esto se ha dicho en declaraciones públicas, pero no ha ocurrido nada en la realidad. Es decir, continúa habiendo retenes militares y de policías federales en las carreteras, en las ciudades, pues provocando lesiones a los derechos humanos, muchos desaparecidos, muchos levantados, muchos cateos ilegales, muchas torturas y detenciones irregulares, y esto no ha atacado las finanzas, el nervio, el músculo económico de los cárteles que pueden seguir
contratando sicarios, comprando vehículos, llenándose de armamento que puede ser superior al de las autoridades, y por tanto yo no veo que se le esté mermando posibilidad al narcotráfico en México. Ahora, usted, página 211 de acá del libro, que es el capítulo La voz de los expertos, usted menciona algunas posibles soluciones en este tema de la seguridad pública. ¿Nos puede comentar algunas de ellas según los expertos que usted cita en el libro? Sí, precisamente lo que yo decía de lo de las finanzas, que se sabe, si hay informes tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea acerca de las empresas multinacionales y que poseen los capos mexicanos, que ya están en 47 países, en 22 rubros de negocios relacionados con la delincuencia organizada. Por tanto, la información está ahí y se puede tomar y se puede actuar. Es decir, hay una lista de empresas, por ejemplo, de los Arellano Félix, conocida hace más de 5 años, y siguen sin incautarse estas empresas que sirven para lavar dinero y para ocultar los capitales, por un lado. Por otro lado, el narcotráfico, la delincuencia organizada, no es un asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana con la fuerza, porque entonces estamos hablando, como lo nombra el presidente Calderón, una guerra en la que ha habido muchísimas víctimas inocentes, que me parece injusto que se le llame solamente daño colateral. Y por tanto hay que ir a fondo, hay que ir, si se comparan los presupuestos dedicados al combate con ejército y policías, es decir, el combate armado a las drogas, que no ha dado resultados más allá de muchos muertos, con lo que se dedica a las adicciones o a la prevención o a los programas sociales que tuvieran que darle oportunidad de trabajo, de ocupación a 7.5 millones de jóvenes mexicanos, que ahora llamamos los ninis, o sea, ni estudian, ni trabajan, pues no habría tanto pasto para recolectar sicarios y para recolectar narcomenudistas por parte de los cárteles de la droga. Claro. Muchísimas gracias por su tiempo, José. El tema da para mucho más, pero el tiempo se nos agota. El señor Reveles, que es el autor de este libro, El cártel incómodo. José Reveles, periodista mexicano, autor de varios libros, por cierto. Muchísimas gracias. Se lo agradezco muchísimo, y sobre todo el libro trata de establecer un contexto, no nada más habla de un asunto, sino que trata de establecer el contexto en el que se desarrolla esta llamada guerra. Efectivamente.